Hola, mi nombre es Oscar Mendoza y estoy aquí una vez más con ustedes para hacer un capítulo más de este proyecto que hemos dedicado a la honra y la gloria del Señor. Este día he decidido tomar un tema muy controversial, un tema que ha traído también mucha confusión entre la iglesia del Señor. Incluso la mayoría de las iglesias ya dejaron de hablar de esto y dejaron de tocar este tema porque no encontraron una respuesta lógica o una respuesta favorable. Pero hoy vamos nosotros, con la ayuda del Señor, a profundizar en esto, porque nosotros no podemos renunciar a saber, sino que tenemos que buscar siempre el conocimiento. Trataré de hacerlo de una forma rápida, simple. Es un tema un poco largo, pero entiendo de que el tiempo de nosotros también es muy valioso. Trataré de resumir lo más que pueda. Pero antes de comenzar quiero leer un versículo muy importante que es Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. El Señor nos está diciendo que cuando nosotros le pedimos a Él, Él nos revela las cosas que queremos saber. Esto es un poco extraño porque las iglesias se supone que claman al Señor, pero este tema lo han dejado inconcluso. Hoy vamos a hablar acerca de la creación. Es una parte que nosotros como hijos de Dios debemos de tenerlo siempre en nuestro corazón. Debemos de saber con exactitud qué fue lo que pasó y no andar teniendo versiones equivocadas e incluso a veces tan alejadas de la realidad que dejamos a nuestro Padre Celestial en ridículo. Vamos a hablar primero, vamos a enfocarnos en el día 6 de la creación. ¿Ok? Vamos a leer Génesis 1, 24 al 31. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sugulladla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven según la tierra, sobre la tierra. Y les dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Sabemos que el día séptimo Dios vio su creación y lo bendijo como un día de reposo, porque descansó Dios de la creación en el día séptimo. ¿Ok? Esta es la narración de la creación de Génesis 1. ¿Dónde viene la controversia? Viene en el capítulo 2. Vamos a leer Génesis 2, 9. Perdón, del 7 al 9. Génesis 2, del 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí empieza la primera situación que genera controversia, porque bien sabemos que en el día sexto Dios creó al hombre y a la mujer. Eso es lo que nos declara en la narración de la creación. Pero en el capítulo 2, Génesis 2,
del 7 al 9, nos habla de que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esa es una de las primeras controversias, porque muchas iglesias o muchas teorías dicen de que como que Dios creó 2 veces al hombre. Incluso hay unas que dicen de que son 2 historias distintas. Me dediqué a estudiar también las controversias. Hubo muchas en los años 70 y 80, en lo cual llegaron a decir de que fueron 2 personas que escribieron. El capítulo 1 fue una persona y el capítulo 2 fue otra persona. Y después vino otras versiones como que el capítulo 2 es una narración del día sexto. Es como explicar más detenidamente el día sexto de la creación. Pero nada de eso es correcto. Quiero que leamos también Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Esto viene a ser más profundo, según ciertas teorías, una contradicción en la Biblia, porque en el día sexto de la creación, la palabra de Dios nos dice que Él creó al hombre y a la mujer. Dice: varón y hembra los creó a imagen de Él. Pero sin embargo, en el capítulo 2, en el versículo 9, da la impresión que vuelve a crear al hombre. Una de las versiones más aceptadas es que en el capítulo 2, versículos 7 al 9, están dando una narración del día 6, o sea, como un complemento del día sexto de la creación. Pero cuando vemos que esto no concuerda con el día sexto, por ejemplo, que la mujer no fue creada al mismo tiempo del hombre, esto viene a causar un descontrol total en esta teoría, al punto que las iglesias dejaron de hablar de esto porque no encontraron una versión aceptada o algo que indicara que era lo correcto. ¿Ok? Y de ahí viene otra pregunta que ha sido también motivo de mucho debate en las congregaciones: ¿cómo se multiplicó la raza humana? Porque si Adán y Eva fueron las primeras personas en esta tierra, tuvieron hijos, ¿cómo estos hijos de Adán y Eva tuvieron hijos? Hay unas versiones tan locas como decir de que nacieron o se multiplicaron de relaciones incestuosas, o sea, de incesto entre parientes, porque esto fue prohibido hasta cuando nuestro Padre le dio la ley a Israel, y esto es incorrecto, porque lo que es pecado hoy fue pecado ayer y va a ser pecado siempre. Desde la creación ya era pecado ese tipo de práctica. Así que, con la ayuda del Señor y tomando en cuenta el versículo que les leí al principio: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Vamos nosotros a decir este día, todos juntos, a escudriñar, y vamos a saber cuál es la verdad. Hermanos, en el día sexto, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Vamos a ampliar un poco más. En el capítulo 1 de Génesis, Dios hizo su creación en 6 días y al séptimo descansó. Esa narración es de la creación de Dios. Nos está explicando cómo Dios ordenó todo, cómo separó las aguas de la tierra y culminó con la creación del hombre. Creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es su creación. Y en el versículo 2, cuando Dios dice que formó al hombre del polvo de la tierra, está hablando del linaje de Dios. No está hablando de la creación, está hablando de ese ser perfecto, especial que Dios hizo, que fue Adán, que era el portador de su linaje, que Dios le dio su espíritu a través del soplo de aliento de vida del mismo Creador. Quiero que entendamos esto. En el capítulo 1, Dios habla de su creación y de la creación de la raza humana, cómo
creación. En el capítulo Dios está hablando de la creación de su linaje, de ese ser especial portador del Espíritu de Dios que fue dado a él gracias al aliento de vida que Dios le dio directamente a él. Y cuando habla de la creación, en el capítulo está hablando del huerto del Edén. En el capítulo 2, versículo 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Él no está hablando de la creación ya fue hecha en el día sexto de la creación. Está hablando de su linaje. Y cuando habla en el capítulo 2, versículo 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y el mal. Esto todo se está refiriendo al huerto del Edén, ese lugar especial que Dios hizo para su linaje. No sé si entendieron perfectamente. Cuando nuestro Padre hizo a Adán, Él ya había hecho la raza humana como creación. Adán es el primero de su linaje, el que iba a portar su espíritu en la tierra. Ese ser especial, que Dios lo hizo especial para que fuera su representante en esta tierra. ¿Me entienden? De ahí, con esta versión, nosotros podemos desechar de que los hijos de Adán tuvieron relaciones incestuosas para poder poblar la tierra. No es así. Cuando Adán y Eva pecaron, cometieron el pecado de la desobediencia, Dios los desterró del huerto del Edén, de ese lugar especial, y Él los sacó y ellos se revolcaron con la creación. O sea, los hijos de Adán tuvieron relación con la creación y así se multiplicaron. Y para que el linaje de Dios pudiera seguir su camino, Dios hizo que cada hombre transmitiera ese linaje a cada primogénito, que lo bendijera poniendo sus manos, y él heredaba el linaje de Dios. En el caso de Adán, le correspondía a su hijo Abel, pero su hijo Abel fue muerto y tomó su lugar su hijo Set. Y así sucesivamente se fue llevando este linaje de generación en generación. Es muy importante que esto lo entendamos. El día sexto Dios creó al hombre como su creación, parte de todo lo que había hecho. Pero después de que Dios vio que todo estaba bello y hermoso, Dios decidió plantar un huerto en el Edén y poner ahí a su linaje, Adán. Y después de que vio nuestro Padre que Adán estaba solo, porque cada especie, incluyendo al hombre, tenía su compañera, Dios decidió hacerle una compañera, una ayuda idónea para él, en el cual de su costilla creó a la mujer. Y fue Adán que le puso nombre y le puso su nombre varona. Una vez que fueron desterrados del Edén y Dios los sacó de ahí, Adán le cambió el nombre a su mujer y le puso Eva, que significa madre de todas las cosas. Tenemos que entender esto porque no podemos seguir en el error, no podemos seguir nosotros predicando cosas absurdas que al final se vuelven hasta pecaminosas. Espero que esta parte me la hayan entendido muy bien porque es importante que la entendamos. ¿Ok? Quiero cerrar con algo importante. El linaje de Dios en esta tierra formó una parte crucial en la vida de la raza humana, como creación y en su linaje también. Porque si nosotros miramos la genealogía de Jesucristo, vamos a entender que el linaje desde el tiempo de Adán se fue pasando de generación en generación. Y de ese linaje fueron saliendo los grandes hombres de la Biblia, desde Adán llegando a Noé. Pasamos por Abraham. Abraham era el portador de ese linaje. De Abraham se lo heredó a su hijo y fue así hasta llegar al rey David. El rey David fue el portador de su linaje. El rey David se lo pasó a Salomón y Salomón a su hijo, y fue así hasta llegar a José. Y José le heredó a su hijo Jesús el linaje de Dios. Y lo maravilloso de todo esto es
que cualquiera puede decir que al Jesús no tener hijos, murió el linaje de Dios en la tierra, que ya no está más en la tierra. Y ahora quiero decirles algo importante. Cuando Jesús heredó de José su linaje, y él hizo la obra en esta tierra, y él murió, con él no murió el linaje de Dios, sino que Jesús lo multiplicó. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, gracias a su sangre, ahora todos somos hijos de Dios, todos somos linaje escogido de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, gracias a la sangre de Cristo. El pecado del hombre hizo que el linaje de Dios fuera rebajado en esta tierra, pero Dios tenía un propósito y hizo que ese linaje pasara de generación en generación hasta que llegara a Jesucristo, nuestro Señor que murió en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús murió en esa cruz del Calvario, su sangre derramada multiplicó ese linaje. Y ya nosotros dejamos de ser creación de Dios a ser hijos adoptivos de Dios por la sangre de Jesucristo. Esto es maravilloso. A mí me llena de gozo saber de que soy especial. Saber que ahora yo soy parte de ese linaje, que anteriormente solo un hombre en generación podía tenerlo. Solo un hombre en cada generación podría portar ese linaje. Y Jesucristo nos dio ese regalo. Ahora todos somos linaje escogido por Dios. Esto es lo más hermoso, hermanos. Y esto me lleva a mí, en este momento, a darle gracias. A darle gracias. Porque por amor, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y si nosotros entendemos estas cosas, si nosotros podemos descifrar esas cosas, esta es la señal más profunda que el Señor está con nosotros, porque no a todos se les revelan estas cosas. Recuerda, en el día sexto de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer como parte de la creación. Después que Dios hubo terminado la creación, vio que todo era hermoso y Dios decidió plantar un huerto llamado Edén en la tierra, en el cual todo lo que hizo ahí era hermoso y especial, porque era para su linaje. Creó Dios al hombre del polvo de la tierra y con su aliento le dio el Espíritu de Dios sobre él y le dio su linaje. Y Adán tenía ese linaje en sí, y Dios le dio a la mujer también y la puso como compañera de ese hombre para que junto con ella fuera de bendición para la creación. Ellos cometieron el pecado de la desobediencia, fueron desterrados y su linaje se mezcló con la creación. Y Dios decidió que uno de cada generación fuera el portador de su linaje, y así fue pasado de padre a hijo, de generación en generación, pasando por los grandes hombres de la Biblia, Abraham, David, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, que fue el último portador del linaje directamente heredado de su padre José. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él multiplicó ese linaje y ahora todos nosotros somos linaje de Dios, nación santa, real sacerdocio. Y eso es lo maravilloso. No me cansaré jamás de agradecerle al Señor por esto que nos regaló sin merecerlo. Porque aún hoy seguimos siendo pecadores. Aún hoy que conocemos todas estas cosas, seguimos siendo imperfectos y Él lo sabe. Y no me avergüenzo de ser imperfecto, porque sé que soy pecador, pero que me arrepiento. Sé que soy imperfecto, pero dentro de la palabra del Señor y dentro de este gran regalo que Dios me dio, puedo encontrar cierta perfección. Porque gracias a Él somos justificados y santificados por su sangre. Espero, hermanos, que hayamos entendido esta narratoria y no sigamos esparciendo error, sino que seamos agradecidos con nuestro Padre por revelarnos todas estas cosas y por habernos dado tanto. Y todo fue dado solamente por amor. Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por habernos dado esta oportunidad de poder seguir escudriñando tu palabra,
de seguir profundizando en estos misterios, de seguir entendiendo cómo es que tú forjaste todo este plan para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque entregaste todo por nosotros y hoy nosotros somos una nación santa. Que ya no solo el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, sino que ahora nosotros somos el pueblo escogido por Dios, gracias a tu sangre. Porque, Señor, tú nos escogiste. Aún no entiendo por qué amaste tanto al hombre siendo tan malo, pero sé que tu amor es tan inmenso que aún hoy nos sigues acogiendo, amándonos, perdonándonos. Gracias te damos, Señor, por ese amor. Y también te queremos pedir, Señor, que bendigas nuestra vida, que bendiga a nuestros hijos, que bendiga a nuestras generaciones, que bendigas nuestra nación, que tengas misericordia de nosotros, porque al fin somos nada, somos hechos de polvo, y lo único de valor que tenemos es nuestra alma, que está bendecida por tu Espíritu, porque somos tu linaje en esta tierra, porque somos la diferencia entre la creación. Bendícenos, Padre Celestial, y danos fuerzas para seguir este camino que tú nos has encomendado. Todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le diste vida a todo alrededor, creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también.